vamos a empezar con la clase de hoy de arte. Estamos trabajando, ya ustedes saben lo que son las culturas, viendo el arte, pero de la perspectiva empezando de las culturas peruanas, ¿no? Porque hay culturas de otros países también, pero estamos hablando exclusivamente de las culturas, del arte de las culturas, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre la cultura mochica y chimú, que tienen un arte muy bonito, porque ese arte ya aquí se nota mucho más lo que es la metalurgia, ¿no? Tienen un arte con el metal muy laborioso, muy trabajado, ¿no? Tienen un arte muy preciso, ya sea en su pintura, en su arquitectura también. Pero vamos a empezar, dice, con la metalurgia. La metalurgia o orfebrería. ¿Qué es la metalurgia? ¿Alguien sabe qué es la metalurgia? ¿Alguien me puede dar un concepto de metalurgia? Bueno, obviamente tratemos de no leer, pues, ¿no? Pero alguien que tenga una idea de lo que es la metalurgia con sus propias palabras. Obviamente que yo sí me voy a dar cuenta si lo está leyendo o no, pero yo quiero que ustedes mismos me lo digan con sus propias palabras. A ver, Natalie. Es aquel arte que está hecho con metales, por Muy eso se bien. llama metalurgia, metales como el oro, la plata, el cobre, y con ellos hacen la orfebrería o metalurgia, que son pulseras, collares y cosas así. Muy bien, Natalie. Efectivamente, ¿qué es la metalurgia? Es la técnica de obtención y tratamiento de los metales, desde los minerales metálicos hasta los no metálicos, ¿no? Porque aquí ellos también usaron mucho la combinación de metales, es decir, el oro con la plata, el oro con el bronce. Entonces hicieron la combinación de metales y agregando también lo que serían las piedras preciosas. Es por eso que en las incrustaciones de su trabajo de metalurgia, vamos a ver incrustaciones de piedras preciosas. Ellos ya incursionaron no solamente en hacer sus trabajos de metales, sino también agregaron a esto las piedras preciosas. Los mochicas eran grandes trabajadores metalúrgicos que descubrieron las propiedades del oro, de la plata y del cobre. Es por eso que les decía que usaban ambas cosas, las unían, las juntaban. Elaboraron tazas, platos, pinzas, conchas, adornos como collares, medallas, pulseras, pendientes de orejas, que vienen a ser las orejeras que le llamaban en esa época, ¿no? Ahora se llaman aretes, claro está, pero antes se llamaban orejeras, una porque eran mucho más grandes que la propia oreja, ¿no? A ver, de labios y narices, porque también ellos usaban, bueno, ahora le llaman piercing, creo, lo que se ponen en la nariz, ¿no? Que son pequeños orificios que se hacen para colocar aretitos pequeños, ¿no? Pero ellos usaban argollas en oro grande, ¿ah? No eran pequeños, ¿no? No eran así tan pequeñitos como los que se usan ahora, por ejemplo, ¿no? Sino eran, al contrario, eran voluminosos para que se puedan apreciar, ¿no? Esto mayormente era para que la gente pudiese ver su poder, su riqueza, ¿no? Para eso lo usaba mayormente. Y también armas como cuchillos o puntas de flecha. En la metalurgia ya ellos, por ejemplo, sus armas no solamente eran de palos como en las anteriores que hemos estado viendo, ¿no? Sino que ellos ya agregaron a sus armas las puntas que eran en metal, ¿no? Ya usaban el cuchillo, ya usaban sus lanzas con puntas de metal para usarlas para cazar. Natalie, ¿quieres decirme algo que está con la mano levantada?
Allá. Entonces, gracias. Entonces, esto es la metalurgia, ¿no? Los moches fueron grandes orfebres y utilizaron cobre, oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas para fabricar aretes, narigueras, que se ponían en la unión, en el medio de la nariz tenemos un cartílago, ¿cierto? Que separa los dos orificios que tenemos todos. En ese lugar era donde ponían las narigueras. Uy, qué dolor. Pectorales. Los pectorales eran como una protección contra las armas, ¿no? Los pectorales, era para el pecho, ¿no? Collares y diversos accesorios que eran usados por el gobernante y su corte. Por eso que les decía que mayormente los usaban las personas que tenían el poder, ¿no? El poder, la riqueza en sus manos, ¿no? Para eso era. Ellos mayormente usaban estas cosas para distinguirse de los demás, ¿no? Para que se dieran cuenta que eran personas importantes en ese momento en la cultura. También hicieron aleaciones de cobre con oro, llamados tumbaga, se llamaban tumbaga. Esta técnica era usada para darle apariencia de oro. Lo que pasa es que cuando hacían cosas muy grandes, ¿no? Como era un poco complicado usar tanto oro, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Hacían la aleación con el cobre, ¿no? Y hacían parecer que todo lo que estaba trabajado, por ejemplo, esta parte de acá es como un escudo que va en el pecho, ¿no? En el pectoral. Entonces, todo esto no es oro puro, ¿no? Debe tener su aleación con el cobre, ¿no? Supuesta es como una corona, que es un sol. A veces lo tenía en la cabeza el gobernante principal, ¿no? De la cultura, como decir ahora, por ejemplo, el presidente de la República, ¿no? Pero en esa época no habían presidentes, sino había un gobernante que era la máxima autoridad. Entonces, esta máxima autoridad tenía esto, por ejemplo, lo usaban cuando iba a haber algún rito religioso, algo importante, ¿no? Para un evento importante se usaba. Entonces, pero esto no era oro puro a veces, era oro combinado con cobre, ¿no? ¿Por qué? Por el tamaño que tiene y por la cantidad de oro que se hubiese tenido que usar para poderlo hacer. Lo que sí, por ejemplo, aquí ustedes ven que tiene los ojos. Esta es una máscara. Estos ojos que tiene aquí verdes son piedras preciosas, ¿no? Por acá yo saqué otro. Ya. Entonces, esto es lo que hablamos sobre la metalurgia, ¿no? Ellos trabajaron muy bien sus metales. Ahora vamos a hablar sobre su cerámica. Su cerámica es muy rica en el sentido que tiene mucha variedad de color, de formas, de modelos. De todos los progresos alcanzados por la sociedad moche, fue una cerámica en la que sobresalieron maravillosamente, pues se les considera como los más grandes ceramistas de América precolombina. Por eso se ha dicho que la cerámica moche invita a ser tocada, mientras que la cerámica nazca, está hecha para ser apreciada. Lo que pasa es que cuando uno va a visualizar un museo, se dice que muchos quieren tocar la cerámica. Siempre intentan querer tocar la cerámica, ¿no? Hay tipos de cerámica. Ahora voy a ir explicándolo poco a poco. Los colores que se usan en su cerámica, los colores que se ven, es
Y rojo, naranja, del rojo hacia el naranja. ¿Por qué? Porque tiene tonalidades de rojo, ¿no? Va bajando el rojo hasta llegar a un naranja intenso. O sea, toda la gama de rojos y naranjas las usaron. Y en algunos casos el negro humo, o sea, no el negro negro, sino el negro humo como un plomo oscuro, algo así, ¿no? La cerámica moche es una de las más variadas del mundo. Mire, qué interesante, la cerámica moche es la más variada del mundo. ¿Por qué? Porque hay moche en su cerámica, ilustra mucho lo que tenían en el momento. Animales, cuerpos, ahora vamos a ver todo. E inclusive había cerámica especial para sus ritos religiosos, para sus ritos ceremoniales. Tenían cerámica para cada cosa. El tema actividades sociales más importantes como la guerra, vida cotidiana, trabajos artísticos y animales. Todo eso lo representaban a través de sus cerámicas. Los huacos retratos, rasgos físicos y estados de ánimo. Miren, los huacos retratos no solamente eran personas, sino también mostraban sus rasgos físicos, sus líneas de expresión, sus ojos, su forma de cara que tuvieran, sus rasgos más, ¿cómo le llaman? Sus rasgos más finos, más toscos, que pueda tener cada rostro de una persona, de un individuo, ¿no? Todo lo trataban de plasmar en sus huacos. No solamente contentos con esto, también sus estados de ánimo, es decir, si estaban alegres, si estaban tristes, si estaban enojados, si estaban molestos, ¿no? Cómo visualizaban ellos, ¿no?, a las personas que iban a ser los representantes de sus huascos. Entonces, todo eso lo trataban de plasmar, ¿no?, en su escultura del huaco. Los huacos hacían culto a la fertilidad. Los huacos patógenos retrataron imágenes de personas con enfermedades variadas. Miren, hasta las enfermedades las pudieron reflejar con sus huacos. Por eso que dice que los huacos de moche son lo más resaltante que tienen. Arte mochica, dice. Lo más relevante de esta cultura es su producción alfarera. Es muy bella su cerámica escultórica. Su cerámica representa rostros humanos, personas enfermas y escenas sexuales. Ustedes han escuchado que los huacos de la cultura mochica también tienen escenas, son huacos, bueno, algunos lo dicen pornográficos, pero no es la palabra. Representan la vida sexual del ser humano, ¿no? Entonces tenemos las representaciones de los huacos, que viene, una es la riqueza, que es los animales que tenían en el momento, todos los animales que conocían, sus estados psicológicos, cómo se sentía la persona, su cuestión de género, es si era mujer, si era hombre, sus expresiones y la representación sexual. Entonces, la cerámica era muy, muy variada. Voy a ponerles un video para ir viendo cómo era la cultura moche chimú. Es una cultura muy bonita, tiene bastantes cosas para poder visualizar.
mochica. Hace mucho tiempo, entre el año 200 y el 700 después de Cristo, se desarrolló la cultura mochica, llamada también cultura moche. Esa cultura se ubicó en el valle del río Moche, actual provincia de Trujillo, en La Libertad. La cultura mochica se extendió hacia los valles de la costa norte del actual Perú. Entre los principales valles tenemos el Valle de la Leche, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chau, Santa y Ñempeña. La principal actividad económica de la cultura mochica fue la agricultura. Los mochicas tuvieron una especial preocupación por el desarrollo agrícola. En este sentido cultivaron el maíz, el camote, la yuca, papa, calabaza, frutas tales como la tuna, lúcuma, chirimoya, tumbo y papaya. Como debieron llevar agua para cultivar tierras secas, construyeron canales llamados huachaques, que se muestran como notables obras de ingeniería hidráulica, como el de Ascope y el de la Cumbre. Asimismo construyeron represas como la de San José, cuyas aguas almacenadas servían para irrigar las tierras en tiempo de sequía y escasez. Otra actividad económica fue la pesca. Los habitantes de la cultura mochica tuvieron gran experiencia como pescadores, y eso lo demuestran las antiguas embarcaciones que usaban y que hasta ahora se sigan fabricando, denominados caballitos de totora. Organización sociopolítica. Fue una sociedad eminentemente clasista. Esto se puede apreciar en la iconografía de sus cerámicos, ya que las clases dominantes eran los sacerdotes, guerreros, o siequish, y los alaec o curacas, que fueron representados con animales, tales como el felino, el búho, el zorro, mientras que la clase dominada o pueblo, representados como lagartijas o lagartos. Manifestaciones culturales, la cerámica. El más conocido legado cultural moche era su cerámica, generalmente depositada como preciosa ofrenda para los muertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas fueron representados por sus artistas bajo la forma de imágenes escultóricas o vasijas decoradas con pincel. Su realismo es característica resaltante en su huaco retrato. Su famosa plástica asombra por la expresividad y perfección de los verdaderos retratos de arcilla. Analizando la iconografía de la cerámica, los investigadores actuales también pueden conocer interesante información sobre la vida de los moches, ceremonias funerarias, ceremonias rituales, paisajes, viviendas, guerras, enfermedades, etc., proporcionando así un vínculo entre los vivos y los muertos. Asimismo, hicieron representaciones eróticos sexuales. Se encuentran los órganos genitales en el contexto cultural, cuyas representaciones son siempre desproporcionadas adrede, y sobre todo tratando de resaltarlos exageradamente en relación al cuerpo humano, llegando a un conjunto variado de relaciones de apareamiento en su más grande dominio plástico. La cerámica fue pictórica, con asa puente y con el pintado de toda la superficie conocido como horror al vacío. La cerámica mochica tiene dos colores predominantes, rojo y crema. No usaron el color azul y el verde por respeto al mar, conocido como gong. Metalurgia. Este arte fue develado gracias a los hallazgos de las tumbas del señor de Zipán. Utilizaron el oro, la plata y el cobre, preferentemente, y como técnicas el plateado, dorado, soldado, laminado, etc. Confeccionaron orejeras, brazaletes, pectorales y muchos objetos más. Arquitectura. El material utilizado fue el adobe, destacando en sus templos la forma piramidal escalonada y la trunca. Entre los principales restos arquitectónicos tenemos la huaca del sol y de la luna. En esta última se han encontrado pinturas murales que representan al dios Ayapaec, la huaca del brujo o huaca blanca, y en el valle Chicama, donde se ubicaron las representaciones de prisioneros danzarines, y en la parte superior al dios Ayapaec. Huaca Rajada, en el valle donde se encontró el famoso señor de Zipán. San José de Moro, en el valle de Jequetepeque, en donde se han encontrado los restos del sacerdote de Moro. Este es un resumen de la cultura mochica. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontraremos en el siguiente video.
Como ustedes jóvenes pueden apreciar, la cultura mochica es una de las Hace mucho tiempo, culturas donde está representado nuestro legado, ¿no? Es todo lo que se ha encontrado, se ha podido estudiar y se ha podido precisar cómo vivían en aquella época. ¿Gracias a qué? A su cerámica, ¿no? Que expresa tanto. Por eso que tenemos mucho conocimiento de esta cultura, por todo aquello que nos han dejado, ¿no? Lo más representativo que tenemos es la tumba del señor de Zipán, que hace poco ha sido descubierta, ¿no? Bueno, digo hace poco, no hace algunos años, claro, pero como ha estado también cuidada, se ha podido sacar la mayoría de cosas intactas de acuerdo a la época, ¿no? Se ha preservado tanto el color, la forma, no se ha deteriorado las cosas, entonces se han podido rescatar. A través de esto se ha podido ver que ellos tenían mucho, por ejemplo, mucho respeto para el que se moría, ¿no? Lo enterraban con tal delicadeza, llevándole sus cosas personales, inclusive se cree, no se sabe exactamente, pero se cree que hasta las personas que trabajaban para esta persona muy cercano, también se iban con él a la otra vida, porque ellos no pensaban que se moría, sino que era una transición a una segunda vida, ¿no? Que ellos dejaban esta tierra, pero se iban a la otra tierra, a la otra vida, ¿no? Entonces, para que no les faltara nada de lo que tenían, ¿no? Aquí en la tierra, era por eso que les colocaban en sus tumbas todo aquello que pudiese necesitar. Es decir, sus ropas, todas sus cosas que uno necesita para sobrevivir, ¿no? Hasta sus vasijas también las llevaba consigo. Tan es así, por eso, que a la hora que han encontrado la tumba, han podido encontrar su cerámica que se usaba, ¿no? Es por eso que de ahí se ha podido ver, describir inclusive cómo era, ¿no? Porque en sus huacos está la expresión de sus rostros. De repente si era una persona renegona, que no era muy amigable, entonces sus huacos que estaban en su tumba, ¿no? Hace ver cómo describían cómo era esta persona, ¿no? Si estaba enfermo, tenía sus huacos con supuestamente la dolencia que tenía. Si tenía, por decir la persona en este lugar, un tumor, su huaco también tenía un tumor. Se lo ponía. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera ellos representaban todo lo que les ocurría, lo que les pasaba. Desde lo más simple hacia lo más complejo, ¿no? Entonces, por eso dicen que esta cultura, con sus huacos, han podido transcribir todas sus vivencias para eso. Practicaron escultura y cerámica de estilo realista. El género que más destacó fue el retrato, de gran expresión psicológica, es decir, expresan sus ideas, creencias, ambientes y costumbres. Por ejemplo, las decoraciones de la cultura mochica se caracterizan por escenas de músicos, mensajeros, de guerreros, personajes mochicas con máscaras y señores de moche cargados en literas por sus servidores, ¿no? Miren todo lo que pintaban, todo lo que transmitían. Entre sus cerámicas escultóricas destacan
el guerrero, retrato de un venado, huacos pictóricos con motivos humanos, animales y vegetales. Sus colores en blanco, crema y marrón bícromo, con asa estribo en bulto, decorados con motivos humanos, pero también emplearon el asa puente de influencia Wari. Todas las culturas tienen una pequeña influencia de otra cultura, porque es como que la continuación de la cultura, ¿no? Es como una continuación. Empiezan y siguen avanzando, lo que van aprendiendo lo que dejó una cultura, lo que ellos encontraron de esa cultura, lo fueron siguiendo mejorándolo, ¿no? Entonces, por eso que se va avanzando en el descubrimiento de nuevas cosas, de nuevas técnicas. Como ustedes han visto, en las culturas anteriores no tenían incrustaciones de piedras preciosas y las esculturas más eran de piedra, ¿no? Entonces, aquí ya en la cultura mochica vemos que han avanzado porque no solamente son esculturas de piedra, sino que ya usan más el metal y usan también lo que son las piedras preciosas. Sus cerámicas ya no son tan simples, ¿no? Sino que ya tienen más fuerza, van mostrando mucho más, ¿no? Tan es así que muestran sentimientos, tan es así que muestran las enfermedades. Entonces, todo esto hace que la cultura avance. A ver, yo les voy a dar un pequeño conciso, ¿no? De orfebrería, dice. Produjeron creaciones en oro y plata como máscara de carácter representativo y simbólico, objetos ceremoniales, utensilios de homenaje y ornamentación. Así se han descubierto la máscara de Chimú, el tumen, imagen del dios Nailán. Ustedes saben que el tumen para ellos era un dios. Corona de oro de influencia chavín, ave en oro y plata. En la cultura de Zipán también se hicieron trabajos finos en oro, como la imagen del señor de Zipán, que se encontró en la tumba principal de la Huaca El Oro, en Batangrande, Chiclayo. Esto pertenece a Lambayeque, ¿no? Ahora, perdón, ¿alguien? Vamos a hablar sobre la textilería. Los moche alcanzaron un gran nivel tecnológico manufactural. Fue muy diversa y variada. En cuanto a los colores, utilizaron el tapiz, el brocado, telas dobles y cortes de tela decoradas con plumas de infinita coloración que se destinaron para los dignatarios del imperio. Miren, la textilería moche también tiene mucho color. Como ustedes pueden apreciar, usaron el algodón, plumas de aves y lana de auquénidos. Miren, combinaron no solamente el algodón, sino también combinaron el algodón con la pluma. Sus motivos fueron geométricos y abstractos. O sea, abstractos quieren decir que no tienen forma, solamente no tienen una forma definida, como este que está aquí, por ejemplo, o este que está aquí también, ¿no? Fue polícromo, tiene variedad de colores. Confeccionaron tapices, confeccionaron tejidos para la clase gobernante. Para los gobernantes les hacían tejidos especiales para ellos. Solamente los usaban ellos. Alcanzó un gran nivel tecnológico manufactural. Fue muy diversa y variada en cuanto a los colores. Utilizaron el tapiz, el brocado, telas dobles y cortes de telas decoradas, con plumas de infinita coloración que se destinaron para los dignatarios del imperio.
Aquí vemos las imágenes de las figuras. Miren los colores, qué vivaces. Y hay restos de textilería que hasta ahora tienen colores fuertes, o sea, que no se ha perdido el color. El tinte que usaban era tinte que sacaban de las plantas, tintes naturales, de las semillas de las plantas. La arquitectura. Conocieron la planificación de ciudades siguiendo la tradición Wari. Utilizaron el adobe, el barro, la caña y la piedra de río. Paredes decoradas con altos relieves y frisos. Ciudades, las ciudades que todavía han quedado y que las podemos ver: Chanchán, Pacatami, Apuriec, Puctorio, Chiquito y Viejo. Las huacas que hay: La Esperanza, El Dragón, Toledo, Las Canchas. Otros: la muralla Chimú y la fortaleza de Paramonga. Esas son las ciudades, la arquitectura que todavía se puede visualizar en el norte de nuestro Perú. La más conocida de la arquitectura, ¿no?, es la ciudad de Chanchán, pero sí tenemos bastante arquitectura chimú. Los chimú construyeron grandes ciudades con el modelo urbano lo que pasa es que me duele un poquito la garganta, han heredado de los Wari. Fueron extraordinarios arquitectos. Construyeron palacios especialmente para la nobleza militar y religiosa, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha, con habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental. O sea, que el pueblo tenía sus casas muy simples, a comparación de los gobernantes y de la nobleza que había en ese momento. Estuvieron determinados por la estructura social del Estado Chimú. La calidad en la construcción y acabado era muy dispar. Existieron tres tipos: la palaciega monumental, residencia de los reyes y su corte; la intermedia, para la burocracia o urbanos. Perdón, para la burocracia o administración pública del Estado, me estaba equivocando. Y la popular, otra residencia para los especialistas artesanos urbanos, ¿no? Y luego seguía el pueblo, que eran las casas de quincha. Emplearon variedad de adobes en sus construcciones. Las paredes estaban enlucidas, esculpidas, decoradas con figuras geométricas de tendencia naturista, escenas de aves, peces. Todo esto se visualiza en la gran ciudad de Chanchán. Efectivamente, la arquitectura, aquí está en la ciudad de Chanchán. Es una de las ciudades más lindas que quedan también. La ciudad de Chanchán, enclavada en el Valle del Moche, fue el núcleo más importante de la ciudad Chimú, siglo XII, y es considerada como la ciudad de barro más grande del mundo. Ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sobre un área de 24 kilómetros cuadrados, se dispersan plazas, templos, pirámides, restos de palacios, construcciones intermedias, barrios populares, depósitos, talleres, cementerios en los alrededores, murallas, muros decorados con relieves de figuras geométricas estilizados, ¿no? La cultura, esta de aquí es la ciudad de Chanchán. Es bien bonita, dicen. Bueno, yo tampoco he ido, sinceramente. Es uno de los lugares que quiero conocer, la ciudad de Chanchán.
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Ciudadela de barro más grande de América precolombina y la segunda del mundo. Muestra un alto grado de organización espacial y abarca 20 kilómetros cuadrados, ubicado en la ciudad de Trujillo, formando por 10 ciudadelas, llamadas así por ser grandes recintos cercados, en cuyo interior alberga muchas estructuras menores, asemejando pequeñas ciudades amuralladas, de los cuales 9 tienen muchas características comunes. Miren, tienen un tallado en todas las paredes. Es una ciudadela, para los que conocen, dice que es hermosa. Hay lindas cosas en esta ciudadela. Bueno, jóvenes, espero les haya gustado la clase de arte. Hemos hecho la cultura moche, la cultura mochica, ¿no? Ahí les voy a mandar en el Classroom la tarea. Estudien, tengan muy buena tarde. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. La próxima voy a hacer preguntas orales, por favor. Traten de estudiar, de leer. Gracias. Buenas tardes. Buen almuerzo. Gracias. Chao.